Muy buenos días. Iniciamos nuestro estudio de la mañana hablando acerca de los temas que habla la Biblia. La Biblia es un libro que tiene muchos temas de los cuales habla, y a veces cuando no tenemos un buen enfoque, entonces cuando entramos a todo lo que le diga salvación, gracia, espíritu, todo, parece que fuera igual. En cada uno de los ejemplos, uno de los mejores ejemplos es la palabra espíritu. Por eso cuando la Biblia habla de espíritu, uno tiene que enfocar. Cuando está hablando de qué espíritu está hablando del Espíritu Santo, o está hablando del espíritu de los ángeles, o está hablando del espíritu de los hombres. Entonces, si solamente se dijera que en la Biblia que nosotros leemos, donde dice espíritu con E mayúscula, es el Espíritu Santo, hay un gran error. El espíritu en algunas partes también se refiere a los ángeles, el espíritu también se refiere a el espíritu de los hombres, y el espíritu también aparece como Dios o el Espíritu Santo. Pero en cuanto al espíritu de los hombres, hay diferencia de espíritu o nombrado de diferente manera, como también lo hay en el espíritu de los ángeles, también en los ángeles caídos, o los ángeles espíritus que son espíritus de seducción, y luego también espíritus de engaño, y también demonios, y el Señor nos mandó a expulsar demonios, y Él decía: sal de aquí, espíritu inmundo. Entonces este es un tema que es bastante grande y un poco difícil de enseñar, y rompe una estructura religiosa que nosotros tenemos, que se nos ha enseñado o nos han querido hacer entender por falta del conocimiento, por falta de discernimiento y de leer los contextos de la Biblia. Cuando nosotros hablamos del espíritu del hombre, y también hablamos de los demonios. Ayer hablamos acerca del espíritu del hombre que encuentra a Dios, y que después de que encuentra la gracia de Jesús, entonces también recibe el Espíritu Santo, o sea, que llega a ser un hijo de Dios, que llega a participar de la naturaleza divina, que fue para eso que nosotros fuimos creados, y fue para eso que nosotros fuimos llamados, para que llegáramos a ser santos. Por eso todas las cartas en el Nuevo Testamento habla a los santos. Pero cuando Jesús también encontró, también le decía: sal de aquí, espíritu inmundo, o los espíritus se arrodillaban y le reconocían quién era Él, los espíritus demonios. Entonces es muy importante hablar esto. Ahora bien, ¿desde dónde comenzamos siempre? Desde la creación del hombre, el espíritu del hombre. Para entender los demonios hay que entender primero el espíritu del hombre creado. Siempre volvemos a lo primero, hay que ir profundizando, hay que ir entendiendo un poquito mejor, porque como el plan de Dios es hacer que los hombres sea a la imagen de Dios, como dice en Génesis capítulo 1 versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de mar. Bueno, y entonces 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Es decir, que ahí comenzó la obra, donde Dios hizo primero la carne. Entonces cuando Dios hizo, digámoslo así, vamos a como hacer un dibujo. Entonces primero hizo en el hombre la carne, ¿sí? Y luego fue el hombre, varón y hembra los creó. En el capítulo 2, en el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que a partir de cuando dio el soplo, el hombre es el que tiene espíritu. Este espíritu hace que, aunque tiene alma, en el capítulo 1, versículo 6, hagamos al hombre, este hombre que fue creado en el sexto día, se dice: señorece en los peces del mar y en las aves. Quiere decir que tiene el control sobre la naturaleza, y puede dar el nombre a las cosas, y puede administrar, tiene el conocimiento de la ciencia, de la belleza, de la hermosura, tiene alma. Es una persona que sustancialmente también tiene un alma, que puede amar, que puede pensar, que puede administrar. Ese es el hombre que se creó en el sexto día. O sea, tiene también, por decir algo, sí, pongamos alma. Entonces, al tener alma, él puede pensar, puede amar,
puede reconocer, puede trabajar, digamos que podría saber que yo tengo un día de nacimiento y tengo un día de la muerte y las cosas que le da rabia. El pensamiento del hombre es muy diferente al pensamiento de los animales, aunque usted ve que los animales tienen cierto sentimiento y tienen ciertas sensaciones que son muy parecidas a las de los hombres. Pero este fue el hombre que creó en el sexto día. Ahora, en la segunda capítulo de Génesis, cuando en el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces ya Dios le añadió espíritu. Y teniendo carne, espíritu y alma. Carne, espíritu y alma. Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? Nosotros, yo les he dicho en varias oportunidades, en varios estudios, que nosotros cuando fuimos creados en el lugar donde hay el tiempo, donde existe el tiempo. La carne es la que se perece, que le prefijó el límite de los tiempos y la habitación en este mundo, porque no solamente los hombres morían, las plantas mueren, los animalitos morían y todo moría. ¿Por qué? Porque este es el lugar donde se crearon los tiempos. ¿Y para qué fueron creados los tiempos? Para que el Hijo de Dios, cuando venga a tomar su reino, solamente esté un tiempo. Y usó a los hombres como el camino por donde Él viene, nace y toma de ese tiempo, y durante ese tiempo se despoja de su gloria, entra y toma su reino. Entonces, ¿qué pasa con el hombre? Al hombre lo hizo primero así, lo llenó y llenó la tierra de los hombres que no tienen espíritu, pero cuando sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente, quiere decir que al que fue tomado de la tierra, al que fue creado en el sexto día, al soplar espíritu, le dio eternidad. Eternidad quiere decir que espíritu es el que es eterno y el que tiene la capacidad de relacionarse con Dios. Es como decir, la inspiración, como darle el soplo de vida, es el que puede hablar con Dios, es el que tiene un aliento de vida espiritual. O sea, es el hombre espiritual, mientras que los animalitos no son espirituales. Entonces, cuando creó en el hombre un ser espiritual y le dio vida, no quiere decir que ahí fue cuando comenzó a vivir la carne. No, en el capítulo 6 ya vivían los hombres y se llenó la tierra, y le dijo que la bendición de ellos fue: y los bendijo Dios, capítulo 1, versículo 29, y los bendijo Dios y dijo: he aquí, os he dado toda planta para comer, ¿sí? Perdón, el 28, Génesis 1, 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, ellos tienen de Dios el mandamiento de multiplicarse, como se dice, como los curíes. Llenen la tierra, ¿cómo es que se dice? Como otro animalito que se multiplica mucho, como erizos, Daniela sabe. Como ericitos que en menos de nada ya se multiplican y llenan toda la tierra. Pero cuando está llena la tierra, entonces saca a uno, y a ese uno, que es un hombre, un macho, lo sopló en su nariz, y fue ese macho o ese varón fue el que tuvo, el primero que tuvo espíritu, es decir, que tuvo la capacidad de hablar con Dios y recibir un mandamiento de Dios, un mandamiento diferente a los de multiplíquense, porque las plantas también se multiplican como la bendición. Entonces las plantas también, que haya semilla y que haya fruto y que se multiplique según su especie. Esa es la bendición de las plantas, y la bendición de los animales, que se multipliquen y llenen la tierra, y la bendición de los hombres, que se llene la tierra. Pero a uno de todos los que estaban sobre la tierra, en él sopló aliento de vida, y este fue un hombre espiritual, que tiene inspiración, que tiene relación con Dios, que conecta con Dios, como les explicaba ayer acerca del walkie-talkie, que uno habla por un lado y el otro recepciona. Entonces el hombre que tiene la capacidad de recepcionar es el que tiene la capacidad de recibir el mandamiento. ¿Para qué? Porque el hombre no solamente, ese hombre espiritual ya no va a vivir solamente de las plantas y de las semillas, sino que va a vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. El espíritu vive por las cosas espirituales y eternas, mientras que la carne, que es temporal, vive por las cosas temporales, como la fruta, la comida de este mundo. Y su emoción y su alma es para que pueda administrar todas las cosas y hasta tener una buena relación entre unos y otros. Perdón. Entonces, cuando el hombre le dio un mandamiento a Dios, y capítulo 2, versículo, por eso lo puso en el huerto de Edén y lo separó de todo el mundo, porque este ya es un ser espiritual, ¿sí? Y entonces en el capítulo 2, versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado.
o sea que lo capacitó y que lo hizo completamente distinto. Y ya les he dicho en otras enseñanzas cómo lo rodeó de los ríos, de la riqueza, de la prosperidad, de la fructificación, lo enriqueció espiritualmente a muy diferente a todos los hombres que no estaban sobre la faz de la tierra. Ellos solamente se multiplicaban y llenaban la tierra, pero ese uno entonces estuvo allí en el huerto, y cuando estuvo en el huerto, no sé cuánto tiempo para que lo labrara, entonces llegó un día Dios y le dijo, capítulo 2, versículo 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Entonces, si usted tiene vida, pero aquí en medio de esta, ¿me regalas agua, por favor? En este mundo donde habita usted, hay uno que es un enemigo, hay uno que ya recibió la maldición porque fue echado del huerto del Edén, cuando les hablé acerca de los ángeles también. Entonces, como ellos se fueron, como ellos se rebelaron en el cielo y fueron encerrados aquí en el universo, entonces Dios sabe que estando acá va a encontrarse con ese desobediente, con ese rebelde, con ese que anheló ser el rey. Entonces le dijo, mire, puedes comer de todos, pero del árbol que está en medio del huerto no comas. No era tanto porque el hombre a la fruta fuera mala, sino porque la palabra que obedece es la que hace que tenga una relación. Es decir, si la persona obedece, usted permanece conmigo. Si desobedece, usted va a separarse de mí, vamos a estar separados, y usted podría, digámoslo así, morir espiritualmente. Gracias. Puede morir espiritualmente. Entonces, ese ser espiritual que tiene ya la relación con Dios, que tiene la capacidad de hablar con Dios, ahora tiene un mandamiento para que mantenga una relación con Dios, para que no le ocurra lo que hizo este otro, que estando en el reino de los cielos quiso ser igual a Dios, quiso tomar el lugar de autoridad y adueñarse de esto, del reino de los cielos. Entonces, este hombre solamente debe ser, entre comillas, podríamos decir, humilde y obedecer. Solamente no coma de ese. En esa obediencia va a haber relación, y entonces ellos andaban en el huerto al aire del día, ¿sí? Y luego, como no había una persona como él que también fuera espiritual, de ahí sacó a la mujer, y sacando a la mujer, entonces ya tiene dos seres espirituales, que salió solamente de uno, como lo dice Malaquías capítulo 2 versículo 15, que dice, ¿y por qué hizo solamente uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Porque estaba buscando la descendencia para el Hijo de Dios. Sí, estamos solamente reteniendo algunas partes para entendamos. Una cosa es lo que es para Jesús y otra cosa es para el espíritu del hombre. Es decir, Dios quiere que el hombre también entre al reino de los cielos. Pero ¿qué ocurre si el que es a la imagen de Dios y que quisiera que también llevara la imagen del Hijo del Hombre se extravía? Entonces, por eso le dio el mandamiento: no me desobedezca, solamente coma de todo, administrelo y coma. Entonces usted vivirá. En otras palabras, no le dijo pecará, sino que vivirá para siempre, porque el mandamiento de Dios es espíritu y el hombre ya es espiritual, y con esa palabra que es espiritual puede vivir. Ahora, cuando el hombre desobedeció, no por causa directa que el hombre fue engañado por la serpiente, sino que por medio de la mujer que no había recibido el mandamiento, fue engañada y quiso ser igual a Dios, entonces codició, y al codiciar, tener la sabiduría entre el bien y el mal, entonces desobedecieron, le dio al hombre, y ustedes ya saben la catástrofe, pues que el hombre se apartó de Dios. Y en el capítulo 3, cuando Dios los preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Él le dijo, me escondí, ¿sí? Capítulo 3, versículo 10, y él respondió, entonces él respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y has comido del árbol que te mandé que no comieses de él? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No quiere decir me engañó, sino que me dio y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La mujer no lo engañó, la serpiente engañó a la mujer y comió. O sea que la serpiente es la que engaña. Y comió y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Maldita le dijo a la serpiente. Maldita no le dijo a la mujer, ni maldita le dijo al hombre, sino a la serpiente, porque hizo una obra de
de hacer, va a separar, usted hizo separarme, usted hizo que él se separara de mí por causa de la desobediencia. Ahora, como él le obedece a usted, entonces usted, entre comillas, lléveselo, ¿sí? Pero entonces dijo, maldita serás, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no coméis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo comerás. Entonces la gente piensa que ese polvo eres y al polvo comerás es el que fue creado cuando dijo que sopló en su nariz y fue aliento de vida y formó. Quiere decir que cogió polvo, entonces cogió agua y luego hizo barro. No. Primero dijo, así como creó los animales, que no tuvo que coger con la mano y hacer polvo y luego hacer cada muñequito como un muñequito y hacerlo. No, cuando dijo que creó los hombres en el sexto día, entonces también los hombres salieron, el hombre y la mujer, y llenaron toda la tierra, igual que todos los animales. No fue en este momento cuando sopló en su nariz y fue el hombre ser viviente que formó, no, formó es que lo capacitó y le dio espíritu. Esto es muy importante entenderlo para entender el tema de hoy. También es concluyente al tema de ayer. ¿Por qué? Porque si no es hijo de Dios, entonces es hijo de quién, o a dónde va a llegar. Entonces este es un tema que es un poquito controversial y hay que estudiarlo muy bien. Usted tiene que leer muy bien toda esta parte para que también orando el Señor le capacite para que usted pueda entender el plan de Dios para el hombre y el plan de Dios para los demonios, el plan de Dios para el diablo, para nuestro Señor Jesucristo también. Entonces le dijo al hombre, por cuanto esto existe, entonces volverás al polvo, porque del polvo fuiste tomado. Polvo quiere decir es que la gente en este mundo ya veía como el polvo. O sea, del polvo de la tierra, la gente que ya estaba llena, porque lleva no sé cuántos miles de años. Es que otra cosa que les quiero decir, y lo repito, no me canso de decirle, es que la Biblia comienza a hablarse a partir de que el hombre tiene la facultad de relacionarse con Dios. Por eso dice que tiene 6.000 años, pero 6.000 años es de una relación caída. Pero antes había hombre, la tierra estaba llena. Y muchas personas dicen, no, pero es que el hombre, no es que haya venido por ¿cómo es que se llama? La teoría de Darwin, que por evolución. No, entonces comenzó de ameba y terminó un hombre y luego al sexto escogió uno y le sopló. No. Ya les he explicado muchas veces que no es la evolución ni es el Big Bang. Dios creó los hombres, varón y hembra los creó y se multiplicaron y llenaron toda la tierra. Al llenar la tierra, de ahí sacó uno que ya había como el polvo de la tierra, que ya había muchísima gente, pero escogió solamente uno. Si usted se pone a pensar, en este momento la tierra está llena, ¿cuánta gente habrá? Si hay 8.000 millones de personas, júntelos, a ver si no se ve como el polvo. Desde un avión se vería como polvo, como arena, como mucha gente que fue tomada del polvo, que también fue creada, porque nosotros cuando morimos nuestra carne fue tomada del polvo, ciertamente fue tomada de la tierra. Entonces cuando no se entiende esto bien, espiritualmente se ve únicamente lo físico. Pues obviamente cuando habla del polvo de la tierra es que salió de la tierra, pero también es que estaba llena la tierra. Entonces hasta que vuelvas, porque al polvo volverás, quiere decir que tú saldrás de acá y volverás a los de tu tierra, ¿sí? Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, y por cuanto ella era madre de los vivientes. A partir de cuando salieron, cuando ya los sacó, los va a echar, en el capítulo 3, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, no los dejó desnudos para que no llevan la vergüenza, sino que ellos tienen ahorita algo muy diferente a los demás, es que ellos saben que está tapando de la desnudez de lo que ellos han perdido, de su vergüenza, de la vergüenza de haber perdido la relación con el Dios viviente. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome del árbol, el del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Es decir, si yo le hubiera comido del árbol de la vida, ahorita comió fue el del árbol de la ciencia del bien y mal, pero si comiera el árbol de la vida viviría eternamente. Entonces mejor esperemos para que cuando venga nuestro Señor, ahora sí coma el árbol de la vida. Sí, pero por ahora no, porque si no viviría eternamente. Es decir, si Jesús viene en ese momento y lo conoce, no tendría posibilidad de salvar al hombre ni de rescatarlo,
sino que eternamente estaría perdido. Entonces él lo echó fuera por su misericordia, lo sacó del huerto del Edén y para que labrase la tierra de la que fue tomado, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente un huerto de Edén y querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. Ahí entonces ustedes continúan la historia y se dan cuenta que entonces Adán y Eva ya tuvieron los primeros hijos espirituales, que entonces fue Caín y Abel, y luego Caín mató a Abel, y siendo seres espirituales, entonces echó a Caín. Entonces Caín dijo que me echó de la tierra, y ahorita que cualquiera que me halle me matará. Entonces ya había gente, ¿sí? Porque a ellos no les importaba matar, ellos no tienen temor a la muerte. ¿Por qué? Porque no son espirituales, no tienen temor al juicio. Pero Caín, el espíritu de Abel, cuando derramó su sangre, él le clamó a Dios justicia. Por eso fue que cuando este primer ser espiritual lo mató su propio hermano, entonces dijo, capítulo 4, versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues dijo, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces luego le dijo que lo echó y dijo que iba a poner una señal sobre él, y cuando lo sacó ya le dijo que era una persona que estaba llevando la naturaleza maldita que aprendió del diablo, que mata. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que mata. El enemigo vino fue para matar, para hurtar y destruir. Le dijo el mandamiento de si comes de la ciencia del bien y del mal morirás. Quiere decir, él te matará. O sea, el diablo te matará. Va a hacer que él te mate, o sea, que me separe, que me repare. Entonces, esta envidia entre Caín y Abel, cuando dio la ofrenda y se agradó más de la de Abel que la de Caín, entonces produjo en él esa sensación, esa nueva naturaleza que enseña el diablo, que es de la muerte o de matar. Desde el principio es separar. Entonces Caín lo que quiso fue que se separara a Abel de Dios, como para que no tenga más, para que él no lo agrade. Así desde ahí comenzó para los hombres una vida que es una vida como digámoslo maldita, que está lejos ya, que ya recibió la maldición porque comienza a tener la naturaleza del diablo. Entonces cuando Jesús los encontró en Juan capítulo, es que hoy todo el mundo dice que es hijo de Dios, ¿no? Usted ve y ya lo sabe, que muchas personas dicen, no, que usted es hijo de Dios. Todo el mundo nace como hijo de Dios, ¿no? Entonces que se bautizan en el agua desde pequeñitos y le cortan la colita y entonces ya no es hijo del diablo, ya es hijo de Dios. Pero eso está mal. Bien, ¿por qué? Juan capítulo 8, versículo 44. Vamos a leer desde el 39. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Quién es Abraham? Abraham es el primer hombre en el que Dios encuentra la esperanza para la humanidad, que si todos obedecieran como Abraham obedeció, me encontrarían. Si me obedecen. Los hijos de Abraham son los hijos de la obediencia a la palabra de Dios, así como Noé, que también obedeció cuando supo que venía el fuego, que el agua, el diluvio, y que iba a ser un juicio sobre toda carne. Entonces, en ese juicio de Noé, Dios acabó con todo lo que era solamente carne y dejó solamente a los seres espirituales, que vamos a poner ahí, que estaban, que habían sido creados en el sexto día. Entonces, los del sexto día, los que se llenó la tierra como el polvo, en Génesis capítulo 6, versículo 9, hablando de los seres espirituales, porque en el capítulo 6, versículo 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. A la gente piensa y dice, es que los hijos de Dios son los ángeles, y entonces los hijos de los hombres tomaron a los hijos de los hombres, entonces los ángeles cogieron para sí mujeres, entonces los hijos de Dios. Pero Hebreos dice que a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú. Vamos a hacer esto bien. Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo.
Entonces, no. A ninguno de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú. Hay que quitar esto de esa doctrina falsa y que engaña, diciendo que los hijos de Dios son ángeles y que las hijas de los hombres, entonces que se unieron los hijos de los ángeles con los hijos de Dios, entonces que eso fue malo. No. Aquí está diciendo es, los hijos de Dios quiere decir los que tienen espíritu, los que fueron creados para que fueran a ser a la imagen de Dios. Entonces son seres espirituales diferentes a los que no tienen espíritu. Entonces si se casa un hombre que es espiritual, que tiene espíritu vivo, con una mujer que no tiene espíritu, ¿qué sale de ahí? Entonces si uno, 1000 por 0, ¿qué es? 0. Y 1.000.000 por 0, ¿qué es? 0. O sea, si un hombre tiene relación con una mujer que no tuviera espíritu, de ahí no sale nada. Entonces Dios dijo así, dijo, capítulo 6, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. El hombre del sexto día ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, desde ahí dijo que iba a haber el diluvio, pero el capítulo 6, versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios camino Noé. Entonces ahí da la descendencia de los que sí guardaban el espíritu, como los 3 hijos, Sem, Can y Jafet, y también los que se iban a casar con ellos, también eran seres espirituales que estaban obedeciendo y que entendían que habían hecho a la imagen de Dios. Como Adán de pronto ya les había transmitido que ustedes son diferentes, yo estuve en el huerto de Adán, ustedes no pueden juntarse con ellos, y Caín se juntó con ellos porque él salió después de que mató a Abel su hermano. Entonces se juntaría con mujeres que no eran espirituales. Entonces cuando se comenzaban a multiplicar sobre la faz del abismo estos hijos de Dios, entonces veían a las mujeres que no tenían espíritu muy hermosas. Uy, yo quiero, ay no, qué hermosa, tan linda. Sí, porque como tienen el concepto de la belleza, la hermosura y tenían todo, pero no tenían relación con Dios. Entonces por esa descendencia no podría venir el Hijo de Dios. Entonces hay que acabar con toda carne para que mi espíritu no contenda con el hombre para siempre. Entonces en el diluvio acabó con todo lo que era carne y salvó solamente una familia que era la familia espiritual, la familia que tenía espíritu. Entonces Dios hizo el primer juicio sobre la carne. Ahora bien, después de ellos que salieron, entonces se llenó la tierra nuevamente, y el primero que obedeció a Dios, que escuchó la voz de Dios, entonces fue Abraham. Por eso cuando estamos aquí en Juan, capítulo 8, versículo 39, le respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ustedes están haciendo las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús le respondió, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino he venido de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Él mismo respondió, porque no podéis recibir mis palabras. El lenguaje de Jesucristo es el lenguaje del Hijo de Dios, es un lenguaje espiritual que le está diciendo a todos que crean, que salgan. Si yo les daré la verdad, en capítulo 8, versículo 31, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, que es espiritual, de un hijo que viene de Dios, seréis verdaderamente mis discípulos, o sea, hechos a la imagen de él, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, llegará a ustedes una vez el Espíritu Santo y los hará hijos de Dios, como lo enseñé ayer, que reciben del Espíritu Santo, los hará hijos de Dios libres, no hijos de esclavos. Bien, pero entonces ellos no lo recibían. Entonces, ¿qué le dijo en el 44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, que todos los que dicen mentira y todos los que quieren matar y toda esta gente que tiene esa característica, dijo, ustedes no tienen la característica de amarme a mí, ustedes no tienen la naturaleza divina. Si ustedes fueran hijos de Dios me amarían. Mire cuánta gente, muchos hablan de Jesús y Jesús, pero no lo aman. No aman a Jesús. Ayer les enseñé por la tarde cómo amar a Jesús. Pues por medio de la ley. La ley hace que la gente se sienta pecadora, y entre más pecado entiende, entonces más pecado necesita ser perdonado, entonces Dios lo va a perdonar mucho, entonces lo va a amar mucho. Pero ¿qué hace la ley? ¿Qué hace la ley? La ley, después de que el hombre muere, entonces su espíritu es ensombrecido. Su espíritu muere y ya no tiene la relación con Dios. Es decir,
El diablo, quiere decir, la palabra diablo, quiere decir el que separa. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, no hijos de Satanás, sino Satanás que nos separa. Así como Caín mató a Abel, que lo separó, así como Dios, como el diablo hizo para que se separara el hombre y los que estaban en el huerto, Adán y la mujer, se separaran de Dios, y le dijo que no comas porque si no morirás, que decir, estaremos separados. Entonces lo que hace el diablo es separar nuestra relación con Dios para que no tenga vida, sino para que muera, y estando muertos puede usarlos a su antojo. Puede usarlos como quiera, los manda a matar, los manda a robar, los manda a asesinar, manda que tengan envidia. Todos los 10 mandamientos es la naturaleza del diablo. No honre a padre y madre. ¿Para qué? Mire, la gente hace mucho esfuerzo para honrar a padre y madre, hace mucho esfuerzo para no robar. A otros que a robar les parece hasta simpático. Dice, mire lo que me robó, y todo el mundo hace la vida. Ay, sí, ay, tan vivo, tan abeja. Sí, claro, de adulterar. Bueno, pues si salió el pelo, más bobo usted que no la cogió. Es decir, para los que están muertos, si no cometen las locuras de la carne, parecen bobos. Hoy en día, inclusive muchas iglesias enseñan que puede pecar. Yo no estoy diciendo que puede pecar, porque ¿cómo le voy a decir yo que puede adulterar porque ya está bajo la gracia? No. Yo no estoy diciendo eso, porque esa es la naturaleza que viene del diablo, que adultera, que mata. Según la carne, está haciendo cosas que no son buenas. En este mundo no es bueno, pero mire, escuche muy bien. Nadie recibió el Espíritu Santo ni la naturaleza divina por la ley. Nadie. La ley que enseña. La ley durante todo el Antiguo Testamento enseña que usted es un pecador, que yo soy pecador, que no estoy haciendo la voluntad de Dios, que no estoy obedeciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está muerto. Porque como está muerto no puede obedecer, no puede honrar a padre y madre, le parece fácil robar, le parece fácil mentir. Dice, ¿usted ha cometido pecado? Ay, pues yo casi no. ¿Pero usted ha hecho mentiras? Ay, pero es que ¿quién no dice mentiras? Pero hijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, que él es mentiroso y padre de mentiras. O sea que él es el patrón de todos los mentirosos. Hay gente que es tan mentirosa, aún siendo cristiana. Hay gente que es tan blasfema siendo cristiana, y yo no estoy diciendo que lo sea, que ahorita como está bajo la gracia puede serlo. No. Está mostrando la naturaleza de la carne todavía. La carne es la que lo obliga a hacer todo eso, y como no es espiritual, entonces hay hasta pastores que dicen eso, que gracia siempre gracia. Es que son carnales. Entonces enseñan libertad, pero ellos mismos están siendo prisioneros de su propia perdición. ¿Por qué? Porque yo no estoy enseñando eso. Lo que estoy enseñando es que la ley, escuche bien, que por la ley usted no puede recibir la gracia. Si a usted le dicen que sea buen hijo, que sea buen padre, que no robe, como decía Moisés, usted no recibe la salvación. Usted no se va al cielo por ser bueno. La ley hace que una persona sea justa, buena y santa. ¿Qué le pasó a los fariseos? Que los fariseos, el Señor les dijo, fariseos hipócritas, sepulcro abierto, ustedes por fuera la verdad se ven como blancos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Porque la ley hace que por fuera, escuche muy bien, hace que por fuera la persona se vea brillante, se ve muy linda. Uy, no, pues parece que, mejor dicho, no ha robado. Tiene una fragancia de la ley, pero por dentro, ¿qué dijo el Señor de ellos? Ustedes son sepulcros blanqueados. Por dentro, fuera se ven como una tumba, limpia, blanca, pero por dentro están podridos. Porque la ley lo que está haciendo es que por dentro usted no tiene vida. Jesús les dijo, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que cualquiera que odie ya es un asesino. ¿Sí? Ustedes escucharon a Moisés que dijo no adultere, pero si usted mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Ustedes están muertos. Ustedes no pueden hacer eso. No tienen capacidad. Entonces, cuando uno recibe la ley, cuando uno entiende la ley, uno dice, verdad, no, yo en verdad, pueda que no haya adulterado, pero ay, si pasa una, o si ay, qué papacito, uy, qué mamacita, lo mismo, ¿sí? O si le dan papaya, uy, eso llega allá y de una vez en bolsilla, ay, pero fue solamente un efero, pero eso es un ladrón. No robe, o sea, no robe, pero no, estoy hablando de la ley. Pero la gente, hay pastores que enseñan, no robe, pero roban a Dios el diezmo. No robe, pero puede robar las ofrendas. A Dios sí róbelo, a él no importa, ¿sí? No diezme ni ofrende, róbelo. Pero a los demás no lo robe, no, porque es que el pecado es robar a los hermanos. Porque como no entiende el significado espiritual de la ley, porque el significado espiritual de la ley es para que nosotros, después que recibamos la gracia, esa ley la apliquemos como Jesús la aplicó. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, yo vine fue para darle profundidad y para cumplirla, para que ustedes que verdaderamente yo amo a Dios y yo amo al prójimo, ¿sí? Yo no le robaría a nadie, ni le robaría a Dios. Yo honro a mi padre, y yo también digo que ustedes también honren, y él también honró a María cuando le dijo que tienen sed, que no tienen vino. Entonces, ¿qué tienes conmigo, mujer? Sin embargo, lo hizo.
Luego, que le dijo no adultere, es que no adulteró la palabra de Dios, ¿sí? La gente adúltera piensa que es que adulterar solamente es estar con una mujer o con un hombre. Adulterar la palabra, pero Jesús no la adulteró, sino que la cumplió, ¿sí? Y él no dio falso testimonio, él todo lo que habló fue la verdad, pero la gente hoy en día aquí habla falso testimonio. Y sí, en este mundo eso es malo, porque son las leyes para la carne, y la ley solamente sirve para que confiese. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estaban bajo pecado, es decir, los fariseos y los no fariseos, los que tenían la ley y los que no tenían la ley, ¿sí? Porque unos son justificados por la ley, pero otros por la conciencia. Unos son acusados por la conciencia, nosotros que no teníamos ley tenemos conciencia. Aunque no éramos judíos, nosotros sabemos que matar es malo, nosotros sabemos que adulterar es malo, aunque no estábamos bajo la ley. Escuche bien, usted no tiene conciencia, usted no sabe que maltratar a los padres es malo, y sin embargo usted no lo recibió como mandamiento de Dios, que si usted no honraba a padre y madre lo mataban a piedra. Eso lo recibieron los judíos tenían que matar a piedra a los hijos que no obedecían, pero nosotros, sin tener esa ley tan dura, sabemos que honrar a padre no es bueno. Que ojo por ojo, diente por diente, eso fue en la ley, sí, pero a los judíos. ¿Para qué? Para que entendieran que la paga del pecado es la muerte. Cuando ellos entienden que cada vez que comete el pecado va a ser muerte, nosotros entendemos ahorita que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Ahorita nosotros entendemos que no creer en Jesús, que es el pecado, sería la muerte eterna. La ley solamente se introdujo para que nosotros confesáramos que éramos pecadores. Es decir, cada año está recordando, usted es un pecador, quiere decir, usted está muerto. Espiritualmente usted no puede amar a Dios y no puede amar al prójimo, porque su prójimo es Jesús y usted no lo ama. Entonces Romanos está diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien lo busque, no hay quien busque a Dios. Eso es la muerte. Esa es la muerte del hombre, el espíritu perdido, el espíritu alejado de Dios. Mire, voy a dar un ejemplo. Ustedes se acuerdan que hace unos años en Chile unos mineros estaban cavando y cayó una avalancha y quedaron todos guardados ahí en esa avalancha y duraron no me acuerdo, varios meses creo. Pero ellos pudieron taladrar y meter hacia allá, hacia abajo, como una sondita, y les mandaron luz y les mandaron comida hasta que por fin pudieron taladrar y sacar a ellos. Pero ellos no veían la luz y no sabían lo que estaba pasando sobre la superficie, y los que estaban sobre la superficie no sabían lo que estaba pasando adentro. Solamente a través de una cámara y unos cositos les mandaban comida y se podían comunicar. Esto quiere decir es que, digámoslo para un ejemplo, es que esa relación que había fácil de entrar y salir era que Adán y la mujer, era fácil, pero el diablo derrumbó y obstaculizó la comunicación entre Dios y los hombres. Está rota, entonces está muerta, y los hombres, aunque están vivos allá adentro, al no tener alimento espiritual se pierden. Entonces están viviendo alejados de Dios y con la esperanza de que vamos a salir, pero finalmente podría morir allá. Es para dar un ejemplo que la relación está rota y que no hay justo, y todos los que están allá se podrían morir. Tienen que aceptar eso. Estamos perdidos, estamos oscuros. La luz que hay acá no es verdadera, no es la luz del sol, es la luz que le mandaban. Nosotros estamos acá y la luz que vemos es la luz del sol, pero no es la luz verdadera. Y el alimento que están comiendo era lo que ellos comían ahí, pero no era verdad. Es lo mismo, nosotros estamos aquí en el universo. Donde está el príncipe de este mundo, pero el reino de los cielos, desde el reino de los cielos, Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, y Él también envía a los ángeles y también envió el Espíritu Santo para los que creyéramos en Él. El Espíritu Santo nos guiará mientras salimos de acá. Salvar es sacar de aquí y llevar al reino de los cielos. Eso es ser salvar. Por eso mientras esté acá usted puede perder la salvación. ¿Es salvo por ahora? Sí, pero se puede perder porque la gente puede morir también allá, pudo haber muerto y no salió con vida. Nosotros tuvimos un embarazo y al 9º mes, faltaban 15 días, y el bebé que estaba para nacer, cuando fuimos al médico, ella había muerto dentro del vientre. Juanita tuvo que dar a luz un bebé que ya estaba muerto. Yo entendí ahí que no todos los que reciben la iglesia, la gracia, llegan a nacer y llegan a entrar al reino. Eso fue para mí muy duro, pero eso me hizo entender que mucha gente se va a perder porque no alcanzan a ir al cielo, porque se pierden, porque mueren antes de nacer. O sea, les permiten nacer, los engendran, les hablan el evangelio y luego los condenan con la ley. ¿Por qué? Porque la ley mata. ¿Sí? Perdón. La ley sirve para matar. ¿Sí? La ley solamente condena. La ley dice, como está escrito, la ley condena. Mire lo que dice más adelante.
Dice 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dicen a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea que la ley, ¿qué trae? Juicio. La ley es para hacer juicio. ¿Para qué sirve? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio del pecado es el conocimiento, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que Dios dio la ley para que usted pueda confesar que está muerto, que usted no obedece, que usted ha sido un desobediente, que usted no le ha servido a Dios, que usted ha servido para sus propios deseos, para sus propios delirios, ¿sí? Pero que usted verdaderamente no tenía nada que ver con Dios. Nosotros no teníamos, estábamos muertos, alejados de Él, no leíamos ni la Biblia, ni íbamos a la iglesia, estábamos lejos del Espíritu Santo, pero el Señor nos llamó. Y Él, aunque llama a muchos, escoge a pocos. ¿Por qué? Porque los que tienen el corazón verdaderamente no es la vida, no, y comienzan a entender todo esto y anhelan y viven y se experimentan, porque la Biblia nos enseña no una teología, la Biblia no es para estudiar teología, la Biblia es para que nosotros experimentemos lo que pasó aquí. Nosotros tenemos que tener la experiencia. Yo estaba muerto, sí. Entonces, si usted encuentra esa posición que, como Adán, que estaba muerto y que la ley lo condena y que usted se asusta por la ley y eso produce miedo, porque acuérdese que Adán tuvo miedo. Miedo, la ley trae miedo, trae pánico, trae terror. Entonces quiere decir que el hombre dejó de ser perfecto. Ya no es perfecto para tener una relación con Dios porque tiene miedo, y a Dios no debería tenerle miedo. ¿A Dios qué debería tenerle? Temor. Temor quiere decir obedecer. La palabra de Dios es para obedecer con temor, sabiendo que Él es Dios viviente. Él me dio la vida, ¿yo cómo la voy a perder? Si yo le digo a mi hija, me dice a mi hija, présteme el celular, yo se lo doy, y ella lo coge y lo deja por ahí y lo deja perder. No, es el de mi papá, yo lo cuido como con tanto respeto, como con tanto temor. La vida que nos entregó era para que la cuidara. Miren, no coma para que usted no pierda la vida, para que no muera. Es como el amor de Dios diciendo, no, yo no quiero que usted muera, no me desobedezca, solamente si usted desobedece va a tener la vida. Pero el hombre desobedeció y entonces quedó en la potestad del diablo. Por eso el diablo es asesino, es mentiroso, y entonces dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de él queréis hacer. Entonces, por medio de la ley, aunque la ley reinó desde Adán hasta Moisés, cuando ya Moisés dio la ley, entonces ya entendió que la paga del pecado va a ser la muerte. ¿Por qué? Porque ya se está aproximando Jesús. Ya le está mirando que voy a hacer los sacrificios y que mire, vamos a hacer el tabernáculo y les voy a enseñar cómo se acercan a mí. Entonces, por medio del tabernáculo que le dio a Moisés, entonces dijo, ustedes se van a acercar a mí por medio del sacrificio, que un cordero inocente que no ha cometido pecado va a derramar la sangre por ustedes, y luego se va a lavar las manos, y luego usted va a entrar al lugar santo, y luego al lugar santo podrá llegar hasta el lugar santísimo. Y cuando usted entre, entonces va a tener esto, y va a tener esto, y va a tener esto, y va a tener esto, que esto no vamos a hablar hoy, ¿sí? Pero solamente los sacerdotes, los levitas llegaban hasta acá, los sacerdotes hasta acá, y el sumo sacerdote hasta acá. Pero verdaderamente este fue el tabernáculo con el que se reunía Dios con los hombres a través de Moisés y a través de Aarón, que Moisés hacía como la vez como si fuera Dios, y Aarón como el que hablaba las palabras de Dios, porque Moisés era como yo, que no era tan perfecto para hablar. Entonces fue el Espíritu Santo que me ayudó a hablar, pero yo dentro de mi familia era el más papaleto de pronto, el que tenía menos capacidad de expresarme. Pero en cuanto a la palabra del Señor, es por el Espíritu Santo, porque el Señor transforma nuestro espíritu para que le podamos servir. Ahora bien, a Moisés se le dio ese tabernáculo que se llamó el tabernáculo de reunión para enseñarnos cómo acercarnos. Entonces, cuando estaba haciendo eso, como ellos estaban bajo la ley, ellos venían a sacrificar cada año los corderos, cada año iban cada año a sacrificar, y entonces con la sangre de los corderos, que esa sangre era carne creada y era sangre creada, era solamente la parábola de la sangre del Hijo de Dios que vendría a darnos su vida como un cordero. Nosotros cuando comemos cordero, ¿usted no le parece? Ay, mire, le quitaron la vida a ese corderito para que yo pudiera vivir un día más. Ay, ese pobre pollo lo mataron para que yo pueda vivir. Cuando uno va al campo, ay, yo no sé, que mi visita le iba a costar la vida a 4 gallinas. Entonces la muerte de nosotros, Dios le dijo, si come del árbol de la ciencia del bien y mal, ciertamente Jesús morirá. Otro morirá, otro tendrá que tomar su lugar. Entonces, como el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, ¿quién era el que sabía el bien y el mal? Jesús. Jesús es el que viene a morir, pero cuando viene a morir, entonces ya no tiene que morir, sino que tiene que pagar por el pecado del hombre. O sea, Jesús ya va a morir es como por la paga del pecado de otro. Muere como inocente, pero para pagar por la culpa del otro. Entonces,
¿Qué es el espíritu del hombre? El espíritu del hombre es el espíritu alejado, ensombrecido, que no tiene vida. Entonces yo lo pinto así como negro. ¿Por qué? Porque al no tener luz, al no tener palabra, pues no tiene luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces por eso lo busco así como oscuro, ¿no? Y lo pongo así. Después de que el hombre ya no recibe la palabra, pues el espíritu está ensombrecido. Ustedes ven que inclusive en muchas de las películas salen que salió un espíritu y lo ven como sombras, otro lo ve como así como cosas negras. Sí, es que la palabra de Dios es luz. Este universo es oscuro, porque este es el príncipe, este es el mundo de la oscuridad y nosotros tenemos luz artificial. Pero si nosotros entendemos que yo estaba muerto, que yo estoy muerto y que la ley me está mandando es para que conozca a Jesús, entonces la ley cumple un propósito precioso. ¿Por qué cumple el propósito precioso? Pues porque no es que si yo no confieso, si algo no me ayuda para reconocer que estoy muerto, entonces ¿cómo podría Dios salvarme? Pero una vez que la ley cumple la función de convencerme de pecado, cuando usted confiesa que es un pecador, ya la ley cumple la función. Ya cumplió la función de llevarlo a Jesús. Como lo he hecho muchas veces, a la mujer samaritana le llevaron, mira, a esta encontramos en el acto mismo de adulterio y Moisés nos mandó a apedrearla. ¿Tú qué dices? Dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Yo no vine a juzgar, yo no vine a condenar, yo vine a salvar lo que se ha perdido. Pero hay gente que se esfuerza mucho por seguir condenando y ajustando a los que ya han recibido la justicia de Dios, a los que ya han nacido de nuevo. Ayer lo expliqué. Pero para entender el espíritu del hombre, que es un demonio, entonces la gente ha dicho que el demonio son los ángeles caídos. Y aquí es donde comienza, como dice el dicho, Cristo a padecer. Que a sufrir nosotros para poder hacer entender esto, que es la verdad. ¿Cómo va a poder decir que un demonio es un ángel? ¿Cómo va a poder decir si los demonios son espíritu impuro, espíritu inmundo? Jesús le dijo, sal de aquí, espíritu impuro, sal de aquí, espíritu inmundo. Que también él mandó echar demonios. Demonio, la palabra demonio, la gente piensa que la demonio es que porque tiene cara de mamarracho y tiene cachos o no sé qué, o se ve deforme. Demonio, escuche muy bien, la palabra demonio o la palabra espíritu inmundo. Inmundo, ¿sí? O espíritu impuro. Yo le digo, pero es que Juanita es mejor que escriba, porque es que yo tengo una letra de médico. Espíritu inmundo o espíritu impuro. Espíritu inmundo, espíritu impuro, demonio es lo mismo. Impuro, ¿qué quiere decir? Que no ha sido purificado. Inmundo, ¿qué quiere decir? Que tiene todas las inmundicias por haber llevado la vida del espíritu del diablo, que es impuro, es inmundo y es malo. Entonces, vamos a leer un poquitico más adelante, donde dice en Hebreos, ya llevamos una hora, a ustedes les corresponde también profundizar un poquito más. Hebreos capítulo 9. Acuérdese que con la sangre de los toros y de los machos y todo eso se sacrificaba un cordero para que llevara las inmundicias del pueblo, y entonces ese cordero purificaba el pecado del hombre, ¿sí? Ahora, capítulo 9 de Hebreos, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos humanas, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, que cuando Jesucristo entró hasta el cielo, no lo hizo en el tabernáculo ni en Jerusalén con la sangre. Jesucristo de hecho murió fue fuera de Jerusalén, y él no entró al tabernáculo con la sangre de un cordero, sino con su propia sangre entró al cielo, llegó al cielo, y estando en el cielo, entonces él va a hacer esto. Continuemos. Dice 13: entró al lugar santísimo, o sea, entró al reino de los cielos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, escuche bien, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Le dijo inmundo. ¿Qué es inmundo?
¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando Jesús se manifestó, entonces les decía a los leprosos que su carne era leprosa? Por favor, búsquenlo ustedes también para no demorarnos, porque ya llevamos casi una hora. Cuando una persona le daba lepra, desde el Antiguo Testamento, la persona tenía que rasgar sus vestidos y tenía que tocar la campana y decir: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. ¿Por qué inmundo? Porque la lepra es la muerte de la carne que pierde sensibilidad. Esa es una enfermedad que hay, que Dios permitió que exista, porque los leprosos, ustedes se dan cuenta, si han escuchado hablar, yo fui a varios sitios donde había leprosos y hasta donde yo sé, ellos no le ponen, yo sé, porque me dijeron, uno no le puede tocar duro la mano, no le puede dar porque les duele mucho, y de hecho esa carne se pudre y pierde sensibilidad y se comienza a podrir, se comienza a morir, y ellos no saben por qué. Es una enfermedad de muerte de la carne, y cae hasta los ratones por la noche se entran y se le comen las orejas o se le comen los dedos porque le huele a comida que les gusta. Entonces, ¿por qué? Porque está podrida, porque se está muriendo. Entonces, decir inmundo quiere decir es una persona inmunda su carne, pero verdaderamente es una parábola para entender que la muerte del espíritu es el espíritu inmundo. Escuche bien, seamos humildes, no digamos que los ángeles son espíritus de hombres y que pueden entrar a nosotros. ¿Por qué? Porque los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. El espíritu de los ángeles nunca tuvieron carne, no fueron formados ni creados con carne. No necesitan nuestra carne porque son ángeles que tienen un poder diferente al nuestro. ¿A usted, quién de ustedes le gustaría ser perro? ¿O a quién de ustedes sabe mucho? Ay, me gustaría ser pajarito, pero no puede. No podría entrar en el pajarito ni perro porque nosotros tenemos una estructura completamente distinta. Los ángeles no van a poder entrar a nosotros porque eso es como querer meter que una botella en una manguera. No entra, o sea, no por la manguera entra el agua, pero no una botella, ¿sí? Porque no se sentirían cómodos, ¿cómo ya van a meterme en un cuerpo? Entonces los ángeles no entran en mí, los ángeles caídos no entran en mí, lo que entra en mí son espíritus de otros hombres perdidos, o sea, espíritus inmundos. Mire, para ser claros, cuando ustedes ven por televisión a los espíritus de las personas que ustedes ven, porque es mucho y la gente dice que hay fantasmas y que hay espantos y son personas que murieron, si no se fueron para el cielo, si no se fueron para el infierno, están aquí. ¿Por qué? Porque Dios le puso el límite de habitación para que vivan aquí sobre la tierra. Entonces les prefijó los límites. Si la persona nació para vivir 80 años y murió de 40, entonces le quedan 40 años para todavía estar acá. Es que es mucho para decir todo esto, no alcanzo a completarlo si me pongo a leer todos los versículos, pero recuerden que cuando llegó el Señor y le dijo: no nos lances al abismo todavía porque no ha llegado mi hora, déjenos entrar a los cerdos. Entonces se les permitió. ¿Por qué? Porque a ellos les quedaba expectativa de vida en este mundo. Entonces como murió su carne, o sea, cayó la carne y quedó el espíritu, y esa persona tenía para vivir sobre esta tierra 60, 70, 90, porque es entre 80 y 120 años. Entonces el resto de tiempo que vivió pero no recibió la vida, que no bebió la carne, no comió la carne y bebió la sangre, fue impuro. Es que es mucho, yo debería durar por lo menos 2 horas con esta enseñanza. Apenas estoy comenzando. Estoy llevando la enseñanza ordenadamente, que el hombre es el hombre que salió como maldito, que su espíritu está muerto y que tiene que confesar que está muerto, y que la parábola son los leprosos, que dice: soy inmundo. Entonces las personas cuando se vean que eran pecadores, entonces rociaban la sangre de los corderos sobre los inmundos. Entonces ahí está diciendo, porque capítulo 9 de Hebreos, 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación solamente de la carne, pero no el espíritu, entonces dice: cuánto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, que uno necesita tener vida para servir al Dios vivo, pero si está muerto no le puede servir. Jesucristo vino para darnos vida y esa vida está en su sangre. Juan capítulo 6 versículo 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida. ¿Cómo se tiene vida? Con la carne y la sangre de Jesús. Mientras tanto está muerto. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pero mire, ¿a cuántos hermanos yo les he preguntado
inclusive que hoy en día ha crecido más los miembros de la iglesia por internet, porque muchas personas el Señor está llamando para que escuche la verdad. Y entonces me hacen preguntas, pero a mí siempre me han enseñado esto, pero es que a mí siempre, entonces yo estoy confundido. Yo lo siento mucho que hayan estado en un lugar equivocado. Yo también estuve en un lugar equivocado. Yo lloré mucho porque yo no sabía entonces dónde estaba, pero gracias al Señor que me orientó, me ayudó, y yo sé que ahorita por la experiencia que me ha permitido tener, también les estoy transmitiendo para que ustedes tengan paz, para que usted también pueda reconocer y pueda expulsar demonios con todo el sentido, porque Él dijo expulsen demonios, pero si no lo reconoce, entonces ellos se van a seguir burlando. Tenemos que identificar quiénes son los demonios o los espíritus inmundos o los espíritus impuros. Entonces estábamos que los leprosos son los que tenían que ir con una campana gritando que soy impuro, soy inmundo, soy inmundo, y cuando la persona se santificaba, entonces ya podían rociar y llevar la sangre de los corderos. Entonces está diciendo acá, si la sangre de los becerros y la sangre de ellos purificados sobre los inmundos purifican la carne, y así podrían entrar con esa sangre de corderos, podrían entrar a esto, que es una sangre que cuando Jesucristo vino, cogió todo ese montón de personas que estaban vendiendo sangre y vendiendo animalitos, y Él dijo, lo condujo con un rejo y les dijo, la casa de mi Padre es casa de oración, ustedes la han hecho cueva de ladrones. Quiere decir, es que están vendiendo la fe, y resulta que cuando ustedes van a una iglesia y nunca les hablan de la sangre, pasan años y nunca les hablan de la sangre. Yo les he dicho, miren mis prédicas, a ver cuándo no hablo de la sangre, ¿cuál de estas enseñanzas no he hablado de la sangre de nuestro Señor? Entonces, ¿por qué? Porque en la sangre hay vida. Si yo no hablo de la sangre, la enseñanza no tendría vida. No en todas podría, pero hablaré de la carne de Jesús. ¿Por qué? Porque hablar de Jesús es la carne. Cuando usted acepta a Jesús que vino en carne, está comiendo carne. ¿Por qué? Porque esa es una palabra que es espíritu. Entonces Él les dijo a los que les dijo que comieran la palabra. Versículo, estamos hablando en Juan 6:60. Al oír, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, ¿qué os ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Es decir, si ustedes se van a dar cuenta que mi carne si viene de allá y ustedes me van a ver allá, les ofende porque les dije que mi carne es verdadera. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, cuando usted acepta la sangre, su espíritu está siendo purificado, usted está siendo santificado. Cuando usted acepta la palabra de Jesús, es como la palabra que no aceptó en el huerto de Edén y se alejó y está muerto. Pero cuando usted acepta la palabra de Jesús, que es vida, entonces usted comienza otra vez a tener vida. Es que no es difícil entenderlo, no es difícil entender, solamente hay que entender que Jesús vino para darnos vida, y esa vida está en su sangre. ¿Sí? ¿Ya? Los que estaban ahí, no se pierdan nuevamente. ¿Dónde vamos? Bien, entonces, comer la carne, beber la sangre, es que el diablo es puerco, porque estamos en un momento más espiritual. Este es un momento muy importante en la vida, y los demonios yo sé que hacen muchas cosas para que ustedes no reciban esta palabra. Hay mucho problema. Hay que orar mucho para que cuando venga este momento no tenga. Es que yo estaba pendiente aquí de la transmisión, siempre estoy pendiente para ver si todavía está en vivo, porque a veces sucede eso. Entonces me di cuenta y por eso interrumpimos la señal. Pero estábamos diciendo que la carne y la sangre de Jesucristo son las que purifican, son las que sirven, son las que alimentan, son las que llenan. Entonces, cuando nosotros estamos llevando una vida de fe que está llena de la vida, llena de las... Hay gente que no predican, ¿verdad? Miren, no predican de la sangre de Jesús, no, están secos por dentro, están muertos. Entonces toda la gente está muerta espiritualmente. Si nosotros pudiéramos llegar a entender que la vida está en la sangre, no solamente que perdonó el pecado en la cruz, es que perdonó el pecado, es decir, es que Él llevó todo nuestro pecado y nos unió nuevamente. Jesús fue a restaurar la relación con Dios. Esa relación que se ha perdido, Él la está restaurando. ¿Cómo la restaura? Entonces, muriendo en la cruz para perdonarnos que estábamos lejos de Él, y luego renovando nuestro anhelo de obedecerle a Él, pero ahora como hijos de Dios. Pero ¿cómo hace? Entonces, tiene que purificar el espíritu de la persona, es decir, tiene que ser que haya en mí algo santo para que el Espíritu Santo venga a mí. Es la palabra de Jesús, es la sangre de Jesús, y cuando viene entonces ya puede recibir. Juliana, no sé qué pasaría si la cámara que está grabando también tiene algún problema. Juliana, la cámara está bien, funcionando bien, no sé si pasó algo, esto sonó. Entonces, si la carne y la sangre de Jesucristo no están en mí, si la carne y la sangre de Jesucristo no está en mí, quiere decir que yo no he sido purificado.
ese espíritu inmundo, ese espíritu que no recibió la purificación, es el espíritu que no recibió la gracia. Entonces son espíritus que al morir, como no se fueron para el cielo, están perdidos. Entonces está destruida todavía la relación. Y si yo muero con esa misma forma, si yo muero estando separado de Dios, si yo muero sin beber la sangre, sin aceptar la sangre, si yo muero sin conocer a Jesús, estoy perdido para siempre. Entonces esa es una obra del diablo. Ahora voy a terminar con esto porque veo que de todas maneras me va a tocar continuarla. Voy a subirla, voy a editarla y la voy a subir a YouTube, la voy a compartir por el Facebook para que ustedes la tengan completa. Pero en Mateo capítulo 26, con esto voy a terminar por hoy. Mateo capítulo 25, Mateo 25, para que entienda que el espíritu inmundo, el espíritu que no ha sido purificado, es el espíritu maldito que no recibió la gracia, que no recibió la bendición, que no recibió la vida. Capítulo 25, versículo 31, cuando el Señor venga, va a hacer sus juicios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y se reunirá delante de él todas las naciones, se apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, porque desde la fundación del mundo él fue creado, nosotros fuimos creados para que fuéramos hechos a la imagen de Dios, pero esa imagen, el diablo al hacer eso, de separarnos de él, se pierde y termina como malditos, como él. O sea, son utilizados por él para seguir separando a la gente. Por eso las personas que no nacen de nuevo, es tan difícil ir a la iglesia, no conocen a Jesús, no les interesa a Jesús, porque son como enemigos de la cruz de Cristo. O sea, son enemigos de la vida. Todos los que tenemos vida estamos nadando contra la corriente de este mundo, estamos nadando contra los que están muertos, porque son más los que se pierden que los que se salvan. Entonces, dijo, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. O sea, benditos son los que heredan el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego en el 41 dice: entonces también dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, por obedecer al diablo, por oponerse a Dios, por oponerse a Jesús, por ser asesinos y mentirosos, por estar muertos y sirviéndole, en vez de servirle a Dios estando vivos, estando muertos, le sirven es al diablo. Entonces váyanse con el diablo. Entonces, para el infierno. Ese era el lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Pero si ustedes escogen seguirle a él y obedecerle a él, sigan con él, no lo obedezcan a él. Los muertos, por eso es que dice que Dios no es Dios de muertos. ¿Por qué? Porque es que los muertos le sirven al diablo, mientras que los que tenemos vida le servimos a Jesucristo. Pero para tener vida tenemos que beber la sangre y comer la carne. Así que, hermanos, cuando usted ve, voy a dar un último ejemplo. Cuando una persona si se fuera a un baño, a un río o a una quebrada o a un lago, digámoslo así, y nadie lo está viendo, usted está mirando que no hay nadie, se quita toda la ropa y se desnuda, y entonces de pronto están andando frescamente allá, pero alguien viene y le roba la ropa. Ay, y entonces usted va a salir, usted le da vergüenza, fue como la vergüenza que sintió Adán y Eva. Entonces, ¿qué hago? No, entonces voy a vestirme con qué. Entonces va y pasa por ahí, ve que hay un ranchito, que hay una viejita, o había una niña, o había un señor. Entonces, si era una pelada y ve la ropa de un señor, pues se pone la ropa del señor para no tener la vergüenza. O si el señor ve la ropa de una viejita, pues se pone la ropa de la viejita para tapar la desnudez. Cuando el hombre salió del huerto del Edén, Dios le dio al hombre túnicas de pieles para vestirlos, para que no se vista con otros, sino que espere la justicia de Dios, que es: yo los voy a vestir. Entonces dijo que Él no hará por vosotros mucho más, hombres de poca fe, ustedes para que buscan qué ponerse y qué vestirse. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a vestir de Jesús. Él quiere revestirnos de su justicia. Por eso nosotros, los que creemos en Él, nos bautizamos, entramos en Él, somos revestidos de Él, para que cuando entremos al reino, entremos siendo santos. Pero los que no escogen a Jesús, pues terminan siendo espíritus impuros, espíritus inmundos o espíritus de demonio, que como ya no tienen cuerpo, al no tener, pues me meten en el cuerpo de aquel, me meten en el cuerpo fulano, me meten en el cuerpo de otro. ¿Por qué? Porque son espíritus que entran a nosotros, que ya tuvieron carne una vez, que tienen los deseos. Entonces por eso el que era borracho, de pronto ahorita me gusta ser borracho, el que era de mal genio, entonces me vuelvo más genio. La mujer que estaba encorvada, tan pronto se dio el espíritu inmundo, volvió y recobró el espíritu. Cada vez que uno echa demonios, mire, cada vez que yo echo demonios, la persona recobra su facultad. Yo una vez expulsé demonios a una persona
que tenía que estaba llena de pensamientos, yo no sabía, estaba haciendo un negocio, entonces les prediqué y habían dos familias, una que me quería, cuando me venía para Bucaramanga, uno me quería comprar la casa y otro me quería comprar un cuarto frío. Entonces cuando les prediqué a los dos, porque yo siempre uso todo para predicar. Y mientras se les expulsaba demonios, después de haberles dicho, ellos comenzaron a trasbocar y salía, y yo decía, fuera espíritu inmundo, fuera espíritu maldito, y salía. Y cuando salió decía, uy, me siento muy libre. Pero mi primera experiencia cuando expulsé demonios fue cuando una hermana de la iglesia también le prediqué, le dije, y fue mi primera experiencia, con mucho temor lo hice. Entonces yo le pregunté como Jesús, ¿cómo te llamas? Y me dijo el nombre de una persona. Desde ahí entendí que eran espíritus. ¿Y por qué entró? Yo quiero matarla, la odio, yo era una tía de él. ¿Cómo así que usted era una tía? Y así, cuando estoy expulsando demonios, ¿quién es usted? Me dicen el nombre y me dicen por qué entraron. Y cuando los expulsos salen, ay, ya, gracias, sí, ya no sé qué. ¿Y quién era fulano? Era un hermano mío que murió así. ¿Un hermano suyo? Sí, es que murió y no tenía fe. Por eso estoy completamente seguro, porque he experimentado en mi vida de fe que expulsando demonios, para que los demás se escuchen, ya no lo hago por mí porque yo ya lo creo. Entonces cuando estoy expulsando demonios y los enfrento porque el Señor me mandó a expulsar demonios, yo digo, espíritu inmundo, fuera de él. Entonces comienzan a luchar. Bueno, ¿cómo se llama usted? Me llamo, por decir algo, Aníbal. ¿Y usted por qué entró? A veces no se le entiende. ¿Y usted qué era de él? Yo era el tío, yo era no sé qué. Bueno, salga de aquí. No, fuera, no, salga. Fuera. Y por fin salen. Y luego, ¿quién era? Ay, era un tío. Otra persona que tenía dolor de cabeza mucho tiempo. Entonces le expulsé al demonio. Cuando dijo el demonio el nombre, le dije, después de que le expulsé, le dije, ¿quién era tal? Dijo, es que es un familiar que murió de un disparo en la cabeza. Entonces me doy cuenta que hay personas que transmiten las sensaciones del momento de su muerte y la transmiten a las personas, y por eso hay personas que van al médico, yo tengo tal cosa y no se me quita, yo tengo tal cosa y no se me quita. ¿Por qué no se me quita? Porque fue un dolor en el pecho, y de pronto usted no tendrá un familiar que murió del corazón o murió de tal. Sí, bueno. Y entonces que murió de cáncer, entonces la hija murió de cáncer. Son espíritus que murieron malditos, o sea, murieron con su enfermedad y sin recibir la gracia, sin beber la sangre, sin comer la carne. Entonces se quedan aquí cumpliendo su expectativa de vida. Entonces, mientras tanto, pues se meten al cuerpo del familiar, al cuerpo que le gusta, según le acomoda. ¿Por qué los hombres se vuelven como mujeres? Porque entra el espíritu de una mujer y los hace ver como mujeres, y se vuelven como mujeres. ¿Por qué las mujeres se vuelven como hombres? Porque se entra el espíritu de un hombre y se apodera de él y comienza a gustarle las mujeres. Pero tan raro, si esa es una niña, ¿por qué le gustan las mujeres? ¿Por qué le gustan las mujeres? Porque es que dentro está el espíritu de un hombre. Entiendan, hermanos, por favor, seamos humildes. Los ángeles nunca se meterán al cuerpo de un hombre. Son los espíritus que no fueron purificados por la sangre de Jesús. Fueron los espíritus que no recibieron la palabra de Dios que limpia y salva y da vida. Entonces, como están sirviendo al príncipe de este mundo, que es al diablo, están llevando la muerte y la maldición y van a ser lanzados al infierno. ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestra descendencia y por nuestros hijos? Pues heredémosles que nosotros mismos no lleguemos a ser demonios de nuestros propios hijos, porque ellos llegarán a meterse pronto a nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si murió de 30 años la persona y va a vivir 80 años, ya tener un hijo, imagínate, ese espíritu va a estar atormentando, molestando a los familiares. Yo he sabido de personas familiares que han entrado al cuerpo de familiares también. Hay personas que han estado en accidentes y de la manera como murió, si murió ahogado, entonces así. Una hermana también le expulsamos el demonio, el espíritu impuro, inmundo, o demonio, como usted le quiera llamar, de una persona que había sido el novio que había muerto ahorcado, pero yo no sabía. Solamente que en el momento de expulsar el demonio, él hacía, se puso morado. Entonces cuando salió, me dijo el nombre. Entonces le dije, ¿quién es fulano? Me dijo, ese fue un novio. ¿Y cómo murió? Me dijo, murió ahorcado. Entonces, pero cuando yo la estaba expulsando, yo parecía que era que él la quería ahorcar, y era que él ponía las manos en el cuello y se ponía morado y vomitaba babas con sangre, y era porque esa persona que estaba en él había muerto ahorcado, y ella siempre sentía esa angustia y sentía odio por el esposo que tenía, porque el que murió había sido el novio, que había sido ella, había muerto ahorcado. Mire, las experiencias, si ustedes no experimentan esto, ustedes no pueden, si no lo prueban, no pueden evidenciar que es verdad, y de pronto no van a poder obedecer a nuestro Señor, que dijo, vayan y expulsen los demonios. Así que deseo que esta enseñanza les ayude, y yo sé que los demonios estuvieron obrando para que no pudiera decir esta verdad, pero va a quedar grabada. Voy a editarla, la voy a subir al fanpage de la iglesia para que lo vean completa, y también la voy a subir a YouTube. Entonces, bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mire, en verdad, crean, toda obra perversa y toda obra esta de cortar para que ustedes no escucharan eso es de los demonios, de los espíritus que no quieren que ustedes escuchen la verdad. Por eso vamos a darle una bofetada y de pronto vamos, si usted tiene preguntas o quedó inconcluso, por favor escríbame, y que el Señor tenga misericordia, que les derrame mucha gracia en abundancia con esta enseñanza y que también tengan paz espiritual. El Señor los bendiga.